En el año 3000 a.C., Palestina es casi sin población sedentaria. Son ciudades destruidas por una invasión de seminómadas. En el año 1850 vienen del nordeste de Mesopotamia, es decir, de Harán, los amorreos, es decir, los occidentales, y con ellos los antepasados de Israel y los arameos. Es la época de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob e Israel. El Dios de los padres se identifica con el Dios cananeo, que se llamaba El. Tienen el estatus de Abiru, sin ciudadanía. De allí viene la palabra hebreos. En el año 1500, algunos de estos antepasados de Israel van a Egipto, mientras otros quedan en Palestina. En el año 1250 salen de Egipto junto con esclavos de otras razas, incluso egipcios que eran esclavos bajo Ramsés II. Moisés es fundador de un pueblo que se constituye como suma de diferentes tribus llamándose Israel y tienen una fe en Dios Yahvé. Ocurre el paso milagroso del Mar de las Cañas. Es la época de la Alianza del Sinaí, el Decálogo, el Arca de la Alianza, y dirigidos por Josué ocupan Palestina. En el año 1200 es la final de la ocupación de Palestina. En el año 1185 llegan los filisteos de origen griego, guerreros con carro y hierro. Dan nombre a Palestina, que antes se llamaba Canaán. Derrotan a Israel, quien era dirigido por caudillos o líderes ocasionales llamados jueces. En el año 1000 se nombra rey a Saúl y se forma un ejército regular. David se convierte en rey. Como soldado derrota a los filisteos y forma una nación con capital en Jerusalén. Salomón construye el primer templo y aumenta los tributos y las diferencias sociales. En el año 931, el reino se divide en Israel hacia el norte y Judá hacia el sur. En el año 721, los asirios conquistan y deportan a Israel y ponen en su lugar colonos extranjeros que después serán llamados samaritanos. En el año 587, los babilonios conquistan y deportan a Judá. Es el destierro de Babilonia. En el año 538, Sirio de Persia toma Babilonia y autoriza el regreso de los judíos. Se construye el segundo templo. En el año 333, los griegos con Alejandro Magno derrotan a los persas. Al año 200 se produce una helenización forzosa de Palestina. Hay persecuciones y se dan las revueltas de los hermanos macabeos. En el año 150 surgen los movimientos fariseos, saduceos y esenios en contra de la helenización del pueblo judío. En el año 100 se destruye el templo de Garizim. En el año 78 son crucificados 800 fariseos. En el 63, el romano Pompeyo toma Jerusalén y se producen sublevaciones. En el 48, Julio César derrota a Pompeyo en Frasalia. En el 44, Julio César es asesinado por Bruto. En el año 33, Herodes el Grande es nombrado rey en Jerusalén. El año 30, Octavio César Augusto, hijo del divino padre de la patria, es el emperador después de derrotar a Antonio. En el año 20 se comienza la reconstrucción del tercer templo. En el año 12 se produce el fenómeno del cometa Halley. En el año 10, Suplicio Cirinio ordena un empadronamiento en Siria. En el año 7, Herodes manda estrangular a 2 de sus hijos. Su mujer ya había sido asesinada en el año 29. Más de 6.000 fariseos niegan el juramento a Augusto, tal vez con ocasión de un empadronamiento. Se da la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación Piscis, que significaba el rey en el país de los judíos. En el año 6 nace Jesús de Nazaret. Es el año 747 de Roma. En el año 4, el águila de oro entra en el templo. Ejecución del hijo mayor de Herodes. Muerte de Herodes I en Jericó. Disturbios en todo el país. Le sucede a Arquelao.
Se da la rebelión de los celotes de Judas Galileo desde su base de Séforis. Son crucificados más de 2000 personas. El año cero es el año 754 de la fundación de Roma, según Dionisio el Exiguo.